Con este video tutorial vas a aprender a ser el mejor empresario del planeta, ya que Tecnonegocios te permite desarrollar una corporación para controlar los diferentes iconos de poder, recursos naturales, alimentación, tecnología, armamentos, industria farmacéutica y muchos más. Vas a poder manejar y controlar el mercado financiero y además intercambiar, negociar módulos de capital para dominar el planeta o bien regiones en forma de bloques. Vamos al video con las reglas directamente y así te transformarás en el futuro gran empresario. Vamos a reconocer algunos elementos que no están presentes en otras tech. Por ejemplo, las tarjetas de distribución de países, que solo se utilizan al inicio de la partida. Ya vamos a ver cómo. Los iconos de poder, que son 8 y nos van a permitir, digamos, controlar el mercado financiero. Tenemos las fichas, antes llamadas ejércitos, ahora llaman módulos de capital. Y las clásicas tarjetas que antes retirabas luego de conquistar un país, digamos, en los tech tradicionales. En este caso vas a retirar este tipo de tarjetas que te van a permitir incorporar módulos de capital, fichas al tablero y además modificar el mercado financiero, que es este tablerito que vemos acá, que va aparte de lo que es el tablero de juego. Por último, vamos a tener que cada uno de nuestros jugadores va a tener una zona corporativa y una situación de supremacía, que va en función de cuántos elementos de poder controla en el tablero. Y dos zonas, una que es de nuestras fichas y otra de fichas capturadas, por decirlo de alguna manera, de las otras corporaciones. Quiero marcar una diferencia con respecto a lo que nos dice la caja. Para 2 a 8 jugadores a partir de 12 años. Eso por empezar. Pero si vamos al reglamento, ya encontramos una diferencia que nos dice desde 4 hasta 8 jugadores. Yo me estaba preguntando con números impares cómo se juega, ya que el juego plantea en un momento de 50% de las corporaciones que juegan, o sea, de los jugadores que están jugando. Y cuando es número impar, ya sea 5 o 7, me quedaba la duda cómo se aplicaba una regla que vamos a ver más adelante. Lo mismo nos pasaría de A3. Yo creo que a 2 se puede jugar, pero obviamente como hay un efecto de negociaciones en este tech, va a ser, creo que se disfruta mucho mejor de a partir de A4, y si es número pares, yo creo que sería mejor, porque no hay una regla que equilibre cuando hay números impares. Lo primero que debemos hacer es elegir un color que nos guste y agarrar el tablerito que corresponde al color. Por ejemplo, yo elegí el verde y me voy a llevar las fichas o los módulos de capital color verde y lo llevo a mi zona de juego. Lo mismo harán el resto de los jugadores. A continuación tomamos 65 módulos de capital, fichas de nuestro color correspondiente, y lo colocamos en nuestro tablero en la zona corporativa de nuestro color. A continuación tomamos 5 y las aportamos al mercado financiero. Lo mismo harán el resto de los jugadores. A continuación se colocan los iconos de poder de acuerdo a lo que indica esta tabla. A efectos prácticos vamos a utilizar media mitad del tablero para explicar las reglas del juego y la otra mitad la vamos a utilizar con el mercado financiero para que aprendamos a controlarlo. A continuación se mezcla la tarjeta de distribución de países, procedemos a mezclar y repartimos una a cada jugador, y a mí me ha tocado esta, y colocamos una ficha de módulo de capital, una fichita, en cada uno de los países que indica la tarjeta. Ya vamos a ver qué significa esto que está acá abajo. Lo mismo harán el resto de los jugadores con las tarjetas de distribución que les haya tocado. Como no completamos el tablero, tenemos que distribuir las otras 4 tarjetas que quedaron a cada uno de los participantes y así completar el resto del tablero. En caso que seamos un número, por ejemplo 6 jugadores, se empieza en forma secuencial a llenar un país de cada uno de los libres en forma alternada por cada uno de los jugadores. Lo que sí el reglamento no establece de qué manera definir el primer jugador, ya que todavía no se ha definido el jugador inicial. Mezcladas esas tarjetas, me tocó esta y procedo a colocar mis fichas en estos países. Y realizada la segunda ronda con las tarjetas de distribución de países, ahora sí nos vuelven a quedar países incompletos y no nos queda otra que aplicar esta secuencia de ir ocupando alternativamente cada uno de los jugadores un país hasta completar todos. Mezclamos las tarjetas de consolidación de poder y las dejamos al alcance de todos los jugadores. Medio parte del tablero lo vamos a utilizar para poner mi tablero de zona corporativa y el mercado financiero, y con la otra mitad vamos a explicar las reglas del juego para que entre todo en la cámara, si no es bastante difícil porque ocupa bastante lugar todo. Una vez se utilizan estas tarjetas, salen de la partida y a continuación procedemos a mezclar y repartir las tarjetas de objetivos corporativos, que es el objetivo a cumplir para poder ganar la partida. Y acá ya tenemos alguna cierta dificultad que el reglamento no aclara cómo proceder. Por ejemplo, si mezclamos la tarjeta y llega a salir en el juego eliminar a la corporación negra, no te dice o al jugador de la derecha o al jugador de la izquierda como pasaba en otros tech. Tenemos dos opciones: o aplicamos el criterio de ir por el objetivo común
que es a todos los jugadores, que ahora los vamos a ver, o bien sacar esta tarjeta de juego para que no salgan de ninguna manera. Ahora, ¿qué pasa si te toca a vos mismo la tarjeta de eliminar la corporación verde? Como por ejemplo me tocara a mí. Nuevamente el reglamento no lo aclara, podríamos aplicar el objetivo, en este caso sí, de ir por el objetivo común para poder que el jugador verde gane la partida. Vamos a ver que algunos objetivos hablan de iconos de factores del poder. Recuerden que son este tipo de fichas. Y simplemente en este caso, por ejemplo, nos dice 3 iconos de factores de poder en otro continente. Concentrarlos en otro continente. Los continentes están obviamente marcados por los colores, las regiones serían, que vemos en el tablero. Esto es similar a los otros tech. Y algunos, por ejemplo, te hablan de tener preponderancia o dominio. Por ejemplo, ejercer dominio sobre 2 factores de poder. Vamos a ver que el juego incorpora 3 conceptos, que es dominio, preponderancia y participación. Algo similar, digamos, con una idea similar a lo que plantea el Tech 2, pero acá se aplica de una manera muy diferente. Y vamos a ver estos conceptos para poder entender en el juego. Una aclaración sobre las tarjetas de distribución de países. Vemos que siempre hay un país en mayúscula. Esto significa que en este país va a ir un icono de poder que va a estar asociado al icono que está marcado en la parte superior derecha, que a su vez es el fondo de la ilustración de la tarjeta. Como vemos, en la realidad pasa que, de acuerdo al cuadrito que estuvimos manejando, va el icono de poder de tecnología en las Islas Marshall, tal cual lo indicaba en este cuadrito. Antes de comenzar la partida debemos definir también el análisis de supremacía. Esto lo vamos a ver reflejado en el caso que seamos 8 jugadores. Esto es mucho más fácil porque cada una de las tarjetas nos indica qué supremacía en cada uno de los factores de poder vamos a tener. Por ejemplo, vamos a tener 2 en política, 2 en recursos naturales, 1 en armamento. Pero el momento de distribuir 2 tarjetas y además completar, puede pasar para 6 jugadores, completar en forma manual, secuencial, como vimos algunos países, va a haber que calcularlo. Eso implica conocer estos conceptos de dominio, control y preponderancia. Antes de comenzar el juego debemos definir qué situación de supremacía tenemos en cada uno de los factores de poder. Importante al momento de establecer batallas, por así decirlo, entre diferentes corporaciones. ¿Cómo lo hacemos de la manera más fácil al principio de la partida? Simplemente, en el caso que hayamos utilizado las 2 tarjetas, como suele pasar a 4 jugadores, sumamos la cantidad de números que nos dicen, por ejemplo, 2 en alimentos. En este nos dice 1 de alimento. Entonces en total tenemos 3 de alimentos en el factor de poder. Es decir, factor de poder 3 en alimentos. Simplemente tomamos la fichita del número 3. Que esto es por ahí la parte media pesada del juego. Y simplemente la colocamos en 3 en alimento. Lo mismo vamos a proceder con el resto de las factores de poder. Vamos sumando y vamos determinando qué número corresponde en cada uno. A medida que va avanzando la partida, esto se ve reflejado por la cantidad de países que dominamos. Esto significa que, configurado de esta manera, vamos a tener 2 países con alimentos, más 1 país con alimento, 3 países con alimento en total en todo el tablero, que está representado en los países de estas tarjetas. Vamos con otro ejemplo. Con armamento tenemos 2 de armamento, más 1 de armamento. O sea, también tenemos 3 en armamento. En recursos naturales tenemos 2. Y acá tenemos 1, así que también 3 en recursos naturales. Industria farmacéutica 2. Y acá 1, también 3 en la industria farmacéutica. Por ejemplo, en medios de comunicación tenemos 1, en política tenemos 1 y en petróleo tenemos 2. Queda por último tecnología, que tenemos 2 también. Lo mismo harán el resto de los jugadores y configurarán su situación de supremacía con respecto a cada uno de los factores de poder. Vamos a suponer un enfrentamiento entre Etiopía y Uganda. Termina ganando Etiopía, entonces esta ficha vamos a ver qué pasa, pero pasaría a ganar una más, un país más, que es Uganda y tiene recursos naturales. Etiopía la sigo conservando, lo que es poder político la sigo conservando, pero Uganda le acabo de ganar. Entonces esto lo tengo que modificar y como tengo un país más con recursos naturales, acá pasa a ir el 4. Así es como la supremacía se va modificando y nos facilita el análisis, que ahora vamos a ver por qué es necesario tenerlo tan a la mano y actualizado. Vamos entonces a ver cómo es una ronda de juego. Se divide en 2 etapas, o mejor dicho, en 4 etapas, depende de cómo lo veamos. Por cada ronda va a haber una ronda, en principio, de control, que sería lo que antes eran las batallas entre ejércitos, hoy es rondas de control entre corporaciones. Luego de que el 50% de las corporaciones participantes, los jugadores, hayan realizado su ronda de control, se corta la ronda de control y solamente estos 2 jugadores, en este caso es una partida de 4, estos 2 jugadores establecieron sus rondas de control, pasan solamente ellos a hacer una ronda de negociación.
en forma activa. Esto quiere decir que puede realizar negociaciones con las otras dos corporaciones que todavía no hicieron la ronda de control. Una vez que estas corporaciones que jugaron primero terminaron la ronda de negociación, pasan a realizar las otras dos corporaciones la ronda de control y luego la ronda de negociación. No establece el reglamento qué pasa si son 5 corporaciones, dónde está el 50%, o si son 7, tampoco lo aclara. Siendo números pares es mucho más fácil de determinarlo porque, bueno, es la mitad. Las rondas de control se van a establecer a través de dos maneras básicamente. A través del lanzamiento de dados o a través del nivel del control hostil. Vamos con el ejemplo de realizar control a través de la tirada de dados. Esto sería conquistar un país en los otros TEG. Y el control hostil es un concepto nuevo que agrega que no está presente en los otros TEG. Al igual que en los otros, solamente se puede avanzar sobre un país limítrofe. Para determinar quién es el jugador inicial, todos los participantes arrojan 2 dados y que obtenga el mayor número de su suma será el jugador inicial. Y para empezar la ronda de control va a tener que determinar desde un país que controle poder atacar a uno adyacente. Por ejemplo, yo con Etiopía podría atacar Sudán o Egipto. Esto es el mismo concepto que en los otros TEG. Pero fíjense que al principio de la partida todos tenemos una sola ficha. ¿Y qué va a determinar cuántos dados vamos a tirar? Precisamente el análisis de supremacía que tenemos que hacer de nuestra situación con respecto a la situación del adversario. Así es como la naranja tiene la situación de supremacía en cada uno de sus factores de poder. Entonces ahora tenemos que determinar, yo estoy atacando si de Etiopía o de Uganda, ¿no? Contra Sudán. En Etiopía, por ejemplo, yo tengo el factor de poder política y tengo un 1, es decir, mi único país. Y Sudán tiene industria farmacéutica y está asociado a un factor de poder 1. O sea, acá estaríamos empatados. En cambio, si yo lo ataco con Uganda, que tiene recursos naturales, yo tengo un factor de 4, mientras que no tengo que mirar acá, no se mira acá, porque Sudán tiene industria farmacéutica. No se compara el factor de poder contra el mismo factor de poder, sino el factor de poder que está inscripto en el país a donde ataco. Es decir, en este caso, vuelvo a reiterar, industria farmacéutica. Así que sigue teniendo valor de 1. Y ahora es cuando vienen los términos que tenemos que saber y manejar muy bien. Por ejemplo, dominio en un factor es que cuando una corporación controla la mitad de los países del mapa, estamos hablando, es decir, 6 o más del factor de poder bajo análisis. Es decir, yo para tener dominio en recursos naturales me faltaría conquistar 2 países más con recursos naturales. Quizás debería buscar en el mapa eso para tener un mayor poder al momento de atacar. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Preponderancia en un factor es cuando una corporación controla la mayoría de los países del factor de poder bajo análisis, aun cuando otra corporación posea similar cantidad, pero sin que exista dominio. Mientras que participación en un factor es cuando una corporación posee países del factor sin que tenga preponderancia ni dominio directamente, o bien directamente no posee países de ese factor, que podría ser con el 0, en este caso de recursos naturales del naranja, que no está interviniendo en este ejemplo que estamos planteando, solamente está, como dijimos, recursos naturales y poder político de nuestra parte, y del lado del naranja solamente la industria farmacéutica. Y el resultado del intento de control se define por el lanzamiento de los dados. Para poder determinar si yo desde Etiopía o de Uganda puedo dominar Sudán, controlar Sudán, es decir, invadirlo sería o conquistarlo respecto a los otros TEG, tengo que arrojar los dados. Y esto va a estar en función de las situaciones de supremacía de cada una de las corporaciones. Y en función de lo que acabamos de explicar, ya podemos definir que con Etiopía tengo participación, obviamente porque tengo solo 1, y Sudán tiene participación. Eso es una condición que tenemos. En cambio, con Uganda, que tengo recursos naturales, que tengo el 4, no tengo dominio, pero tengo preponderancia. Pusiéramos todo el tablero en vista, podríamos calcular que al tener 4 países, con este icono de poder, tengo la preponderancia, pero no el dominio. Recuerden que dominio es 6 o más. Y mientras, como ya dijimos, tiene participación en industria farmacéutica, lo que es el naranja. Con lo cual, en función de con qué ataque, es como cada uno va a tirar los dados. Y acá tenemos un cuadrito muy fácil de entender, que hay que aprendérselo básicamente de memoria, que va a surgir a medida que avanza la partida. Entonces, estamos en dos situaciones, situación 2 o situación 1. Por ejemplo, si yo ataco con Etiopía, que dijimos que tenía participación, porque tengo 1, el naranja tiene 1 en industria farmacéutica, estamos en participación versus participación. En este caso, cada uno arroja 2 dados cada uno, tanto el que intenta controlar como el que intenta resistirse. Y si atacara con Uganda, estaría en preponderancia contra participación. Yo arrojaría 3 dados, que es el que intento hacer el control, mientras que el que intenta resistir arroja 2.
Y acá tenemos las diferentes situaciones que se van a dar de acuerdo a la situación de supremacía en cada uno de los factores de poder. Esto es lo que el juego llama análisis de supremacía, para saber qué cantidad de dados tira cada uno en los intentos de control de aquel jugador activo que está participando de la ronda de control. Bueno, y ahora vamos con algún ejemplo. Una aclaración que necesito hacer antes de seguir avanzando y que me gusta mucho de este tech es que como mínimo tenés que tener una ficha en cada uno de los países. Esto es común a los otros tech, pero como máximo puedes tener 4, no puedes tener más de 4. A continuación, cada uno de los jugadores arroja los dados, el que ataca, o mejor dicho, el que intenta hacer el control y el que se resiste, y se procede a sumar. El que está realizando el intento de control suma sus 2 mejores dados, y el que está resistiendo suma sus únicos 2 dados en este caso, ¿no? Este queda fuera porque es menor, y ahí, recuerdo el resultado, se establece qué es lo que sucede. Tenemos 2 opciones: que gane el jugador que intenta hacer el intento de control, o bien que gane el que resiste. Vamos con el ejemplo de que el que gane que resiste, que es lo que salió en los dados, ¿no? 9 es mayor que 7. Acá simplemente se apodera del país que lo intentó controlar y del factor del poder de asociado. Es decir, yo estaría perdiendo Uganda, ¿sí? A priori vamos a marcarlo así. Si tuviese más de una ficha, o supongamos 2, 3 o 4, retiro todas, no solo una. O sea, si yo tuviera 4 fichas, retiro las 4 fichas. Y esta ficha o las fichas que retira, en este caso la corporación naranja, se la lleva a su zona corporativa, pero del lado que no tiene color. Acá van a ir las diferentes fichas de los otros adversarios, en este caso es la verde, pero puede haber una convivencia de diferentes fichas de colores de otras corporaciones. Esto es lo que se va a usar luego para la fase de negociaciones. Y toma de su zona corporativa, es decir, de acá, la misma cantidad de fichas que quitó. Como que me quitó una, coloca una. Esto quiere decir que como mínimo, en la zona corporativa tiene que haber al menos una ficha. Si no la tuviera, no podría realizar este control. Vamos a suponer que el naranja no tiene fichas en la zona corporativa, no hay nada acá, y entonces no puede colocar una ficha en Uganda. ¿Quién la va a colocar? ¿Quién pasa a dominar, o mejor dicho, controlar el nuevo país? Nos fijamos el icono que está acá, que es el de recursos naturales, y vemos que dónde se encuentra el icono y qué país y qué color, qué corporación lo está controlando. Casualmente vemos acá el icono que está en Túnez, y el Túnez lo está controlando el jugador azul, así que el jugador azul sería quien controla ahora Uganda. Esto va a suceder si el naranja no tiene fichas para colocar. Como estamos en el principio de la partida, claro que tiene, y coloca una sola porque me quitó solo una ficha. Y esta nueva situación hace que se modifiquen la situación de supremacía de cada país. Esto significa que yo de 4 paso a tener 3, y Uganda de 0 el naranja de 0 pasa a tener 1. Vamos a suponer que ahora saqué 10 y el naranja sacó 9, con lo cual paso a triunfar. Es decir, la otra opción es que triunfa el país que intenta obtener el control. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero me apodero del país que estaba resistiendo y por lo tanto su icono de poder. Llevo la ficha o las fichas, si hubiese más de uno, y las llevo a mi zona de blanca, en este caso siempre es blanca, de zonas donde retengo la ficha de los demás, que como dijimos va a servir para negociar más adelante. Tomo la misma cantidad de fichas de las que tenía el jugador naranja en Sudán, en este caso hay una sola, si tuviera más tomaría 2 o 3, pero como tiene una sola, coloco una, y esto a su vez va a impactar, como habíamos visto, en la zona de supremacía. Yo gano 1, el sector farmacéutico, industria farmacéutico, con lo cual paso a tener 4 en este caso. Esto es muy bueno para mí, mientras que pierde el naranja y ahora tiene 0 en lo que es industria farmacéutica. Es decir, perdió todos los países en donde tenía industria farmacéutica, no le queda ninguno. Lo mismo que vimos antes, para poder efectuar el control en Sudán, el jugador verde al menos tiene que tener una ficha en su zona corporativa. Si no la tuviera, como vimos, sabemos cómo se procede. Es decir, se fija quién tiene industria farmacéutica, el icono de factor de poder, se fija qué color está controlando ese país y se coloca. Tal cual vimos con el ejemplo de recursos naturales. En el caso que haya un empate, se vuelven a arrojar los dados de ambos. Pero en este caso, para desempatar, simplemente se van a arrojar 2 por un lado y 2 por el otro, sin importar la situación de supremacía de que tenga cada uno de los países. Y ahí así se va a determinar el resultado de acuerdo a quién tenga más. Hay numerosos ejemplos en el manual que pueden leer para aclarar cualquiera de las dudas y situaciones que pueden presentarse. Y acá dice
está bueno esto, importante, una vez que se comienza el intento de control, no se puede frenar. Hasta que no se determine el resultado de quién gana y quién pierde, no se puede parar. Es decir, supongamos que yo obtengo 2 empates seguidos y después me arrepiento y no lo quiero hacer. No, una vez que comencé no puedo retractarme. Hay que definirlo hasta que uno gane o otro pierda. Vamos a explicar lo que es el control hostil, otra de las maneras de jugar en estas rondas de control, ya sea arrojando los dados. En este caso no vamos a arrojar dados, pero solo lo podemos hacer cuando en un país de nosotros tengamos 4 módulos de capital. Vamos a ver después cómo podemos llegar a tener estos 4 módulos. Y solamente lo podemos ejercer sobre otro país de otra corporación donde solamente tenga un módulo de capital. Si tuviera más de uno, no lo podríamos hacer. Simplemente ejecutamos el control sin arrojar ningún dado. Esta ficha la llevamos a nuestra zona corporativa, lado blanco para negociar. Y en este caso las fichas no salen de la zona corporativa, sino que salen del mismo país que hizo el control hostil. Y yo acá puedo decidir si paso 1, 2 a 3. Vamos a suponer que paso 3. Y como mínimo siempre tiene que haber una ficha en el país de origen. Un concepto que incorpora este tech interesante, te pone un tope para realizar los intentos de control, es decir, los ataques. En este caso tenés un máximo de 5 intentos de control, pero si por alguna razón vos tuviste muchísima suerte y tuviste 5 intentos de control exitosos, ya sea a través de dados o por control hostil, podés seguir realizando intentos de control. Si el sexto te salió bien, puedes hacer el séptimo y así sucesivamente. Si a partir de en un momento llegaste a fracasar, ya no puedes seguir realizando intentos de control. Incluso si dentro de los primeros 5 intentos hay uno que fallaste, uno que no ganaste, digamos, ese intento de control, ya no puedes hacer el sexto. Sí puedes completar los 5 intentos. Y para poder obtener una tarjeta de consolidación de poder, al menos debiste haber realizado el control de un país. Yo, como en mi caso lo cumplí con el requisito mínimo de 1, puedo tomar una tarjeta. Y al final de mi turno, yo puedo utilizarla para mejorar. Por ejemplo, en este caso, incorporo 3 módulos de capital. Acá no me indica el país como en otros lugares, como en otros tech, simplemente elijo yo esos 3 donde los coloco, que puede ser obviamente en países propios, pueden ser 3 o repartirlos en diferentes lugares y siempre respetando el máximo de 4 módulos de capital por país. Además de incorporar los módulos de capital, no aclara el reglamento si van de la zona corporativa o salen de la caja, lo dejo a su criterio. También además la tarjeta, estos 3 módulos de capital van a impactar el mercado financiero. Sirve para este párrafo, sirve para 2 cosas, para incorporar en el mapa y también para impactar en el mercado financiero. Tomo 3 fichas, vamos a suponer que las tomamos del zona corporativa, agrego 3, pero esto significa que voy a sacar 3, en este caso 3 porque ahí se incorpora 3. Pero tengo que sacar 3, siempre el número total, en este caso es 5 por cada corporación, es 20. Siempre va a haber un número de 20 fichas en el mercado financiero, así que si coloco 3, tengo que sacar 3. Vamos a suponer que saco 1 de cada uno. Después vamos a ver para qué sirve este tablero, porque es como un otro jueguito dentro del juego, que nos podría permitir ganar la partida. Y por último, la tarjeta nos indica movimientos de iconos. En este caso, el de industria farmacéutica se mueve 3, el de armamento se mueve 2 y el de política se mueve 1. Siempre que se mueve de un país a otro, tiene que ser a otro limítrofe. Por ejemplo, nos dice que tenemos que moverlo 2. Es decir, que avanza por 2 países limítrofes. Los puentes tienen la misma función que en los otros tech, así que podría ser 1, 2. Y queda en este caso en China. El movimiento de los iconos de poder tienen que cumplir la condición que no puede quedar en el mismo país en el que partió, ni pasar 2 veces por el mismo país. O sea, no puede tocar 2 veces el mismo país. Y además, el correcto movimiento de los iconos de poder puede que impacte también en el mercado financiero. Lo vamos a ver más adelante. Las tarjetas se cumplen de arriba hacia abajo. Cuando se juegan, recuerden que siempre es al final del turno. Y nunca se pueden hacer parcialmente. Se tienen que completar todos los pasos. Sí puede pasar que 2 iconos de poder o más queden en el mismo país. Como dijimos, la tarjeta se puede utilizar al final de nuestro turno. Dentro de la ronda de control. Pero a tener en cuenta que si la usamos, obviamente se puede usar una sola vez. Al utilizarse, obviamente se muestra a todos los jugadores qué es lo que vamos a ejecutar y se pone abajo, boca abajo, abajo de todo del mazo. También la podemos guardar y utilizarla en otro momento, que incluso puede ser utilizada para negociar en la fase de negociación. Por último, solo se puede utilizar una tarjeta por turno. Una vez que termine mi turno en lo que es intentos de control, recuerda que son 5 como máximo, y si tengo éxitos en los 5 puedo realizar la sexta, si tengo éxito en la sexta puedo realizar la séptima, así sucesivamente. Si al menos pude tomar el control de un país, me permite tomar una tarjeta, utilizarla en el momento o guardármela.
Hecho todo esto, puedo pasar recién a la fase o al paso de inversiones o reasignaciones. Acá hay un concepto nuevo con respecto a los otros tech y un concepto viejo, que es el de reagrupamiento. Pero en este caso, en este juego, como es de negociaciones, se llama reasignaciones de módulos de capital. No es otra cosa que el traspaso de módulos de un país limítrofe a otro propio, ¿sí? Vamos a suponer que lo paso acá, a Sudán. Y como mínimo, siempre son las mismas reglas. Tiene que quedar como mínimo uno acá y no puedo superar el máximo de 4 en los otros países. Y no puedo hacer cadenita, es decir, yo no lo podría pasar acá. Y en el caso de inversiones, vamos a suponer que yo hice esta reasignación. Y las inversiones es que yo puedo pasar un módulo de capital a otro país mío propio que tenga el mismo factor de poder. Es decir, que yo de Egipto podría pasar a Islas Marshall una ficha, pero podría pasarlo a otra que tenga también el mismo factor de poder. Y esto vamos distribuyendo las fichas de acuerdo a cómo nos convenga y de acuerdo a la estrategia que tengamos. Se pueden realizar todas las reasignaciones e inversiones que se puedan, pero teniendo en cuenta, tanto para las asignaciones como las inversiones, se tienen en cuenta el límite de 4, el mínimo de 1 en el país de origen y que no se puede reutilizar la misma ficha para hacer varios movimientos. Una vez que terminó nuestra fase de inversiones y reasignaciones, ahí termina el turno y procede del jugador que se encuentra sentado a mi izquierda, que vamos a suponer que es el naranja, que realiza su ronda de control. Una vez que el naranja haya terminado de realizar su ronda de control, realizar sus reasignaciones, inversiones, haber alterado el mercado financiero de acuerdo a la carta que haya adquirido, termina su turno y no pasa la ronda de control al siguiente jugador que está a la izquierda, que sería el azul, sino que como jugamos el 50% de los jugadores de las corporaciones, hace un parate la partida y pasa una fase de negociación entre las dos corporaciones que ya jugaron la ronda de control, es decir, la verde y la naranja, que van a tener un papel activo en la negociación y que pueden negociar con la rosa y la azul, no así estas dos con respecto a la naranja y la verde. Las que van a intentar la negociación o ofrecer la negociación son la verde y la naranja. Una vez que hagan esa negociación, ahí sí, o continúa la ronda al jugador de la izquierda con la ronda de control tanto del azul como del rosa. Y nuevamente otra fase de negociación, como activos el azul y el rosa con respecto al resto de las corporaciones. Ahora te estarás preguntando para qué sirve la negociación. ¿Qué es lo que puedo negociar en la negociación? Puedo hacer intercambios siempre de 1 por 1, no se puede alterar esa relación, entre módulos de capital, países, tranquilamente, eso es totalmente negociable, e incluso tarjetas de consolidación de poder. En el caso de módulos de capital, simplemente yo le digo al naranja, bueno, te cambio una naranja por una verde, perfecto, y yo recupero la verde acá y la naranja viene acá. Esto a su vez nos permite establecer un control de ir limitando las fichas de los otros de alguna manera, ¿no? Obviamente eso va a suceder con el correr de la partida. En el caso que quiera intercambiar una tarjeta mía con respecto a una tarjeta que tiene el jugador naranja, yo tengo que mostrar tarjetas a todos los jugadores, incluso la negociación la puedo hacer mostrándolo parcialmente, como diciéndole, bueno, mira, yo te ofrezco esto que te conviene para poder mover los iconos de poder y poder establecer algún tipo de diferencia con respecto al tablero, ¿no? Sobre todo en el mercado financiero, que vamos a ver cómo influye. Eso se puede hacer. Y en el caso de países, simplemente, vamos a hacer lo que intercambiamos ahí, y en el caso de países simplemente es mano a mano. Yo te doy este país, vos me das aquel. En el caso de intercambio de países, se respetan las cantidades de fichas que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, Arabia Saudita pasa para Etiopía, supongamos que es lo que yo le estoy ofreciendo al naranja, y los dos de Etiopía pasan a Arabia Saudita. Como ya dijimos, siempre la relación es 1 a 1 y no puede haber, bueno, te cambio una ficha y una tarjeta por una ficha mía. No, siempre es 1 a 1 lineal. Una ficha por una ficha, una tarjeta por una tarjeta, un país por un país. Se puede hacer, obviamente, todas las veces que se quiera. Además, se puede involucrar un elemento en dos negociaciones distintas, haciendo como un tándem, ¿no? Yo te intercambio primero una ficha, después un país, ese país después lo puedo negociar con otro, porque le interesaba ese país al otro. Todas las negociaciones que se realizan deben hacerse en voz alta, no se puede realizar en secreto.
Y una vez que todas las corporaciones hayan cumplido su ronda de control y de negociación, se considera que termina la vuelta y debe comenzar una nueva desde cero, como vimos al principio de la partida. Pero antes es importante, y esto lo establece el reglamento, todos los jugadores deben controlar el tablero de supremacía del jugador que tiene a la derecha. Y por cada error que se detecte, bajará en un módulo de capital en el mercado financiero, intercambiándolo por un módulo de capital de la corporación que tiene a la izquierda, es decir, de quien te está controlando, con lo cual va a tener el interés de encontrarte el error. Por eso, cada vez que hagas un intento de control y lo desarrolles, anda actualizando tu tablero de supremacía. Cuando todas las corporaciones finalizaran su ronda de control y negociación, que esto va a estar determinado por estas tarjetas que son ayudas memoria, para no hacerse lío de que 50% ya jugó y que 50% ya no jugó. En el primer 50% se usa esta tarjeta y en el otro 50% esta tarjeta. El manual no aclara bien cómo se utilizan, pero entiendo que esa es la manera. Además, se establece quién tiene la mayor cantidad de países al inicio de la ronda. Estamos preparando la ronda siguiente y elige una corporación para que no participe en la ronda de control y solo en la ronda de control. Y en ese caso le suministrará esta tarjeta, suspensión de turno. Toma, azul, no jugás esta ronda. En el caso que dos o más corporaciones compartan la situación de poseer la mayor cantidad de países, se decidirán de común acuerdo, y en el caso que no se llegue a un acuerdo, se decide con el lanzamiento de un dado. Quien obtenga mayor número, decide. A su vez, la corporación con mayor participación de módulos de capital, es decir, que tenga más fichas en el mercado financiero, que es otra de las cosas importantes de por qué es el mercado financiero interesante, al inicio de la ronda, es decir, lo que estamos en este momento, selecciona otra corporación que tampoco va a participar de la ronda de control y que incorpora también en su tablero de supremacía, es decir, este tablero, supongamos que es el naranja y se toma rosa, esta ronda no jugás. A su vez, la corporación que tenga mayor participación en el mercado financiero, es decir, que tenga más fichas, será el que inicia la ronda. Y en el caso que haya un empate, también se decide con el lanzamiento de un dado. Es importante destacar que la suspensión de las dos corporaciones por ronda es obligatoria. Además, una corporación no puede ser elegida para no participar de la ronda de control 2 turnos consecutivos. Y sí puede ser elegida una corporación para que comience 2 o más veces el inicio de una ronda de control. Cabe aclarar que las corporaciones suspendidas pueden participar de las rondas de negociación, solamente quedan suspendidas para las rondas de control. Y una vez que hayamos establecido todos estos criterios, estamos listos para comenzar la siguiente ronda de control del primer 50% y de los mismos pasos que estuvimos viendo. Primero, cuando una corporación establece el objetivo corporativo de la tarjeta. La otra manera, que son los objetivos comunes, es lograr la mitad más 1 de los módulos de capital en el mercado financiero. Es otra manera de ganar. Es decir, podés tener poca cantidad de países o módulos de capital, es decir, fichas en el tablero, pero te tocará, no sé, supongamos 3 veces seguidas incorporar 3 fichas. Por ejemplo, 3 veces te tocó esta tarjeta. Obviamente subiste 9 veces el tablero acá y pudiste haber retirado de los otros. Hay que ver cómo te impactan después los otros al momento de jugar una tarjeta de estas. Pero es una manera de poder escaparte del mercado financiero sin necesidad de tener un control o una mayoría, digamos, en el tablero. Así que hay que tener cuidado con las dos cosas. Y otro de los objetivos también que se pueden lograr es ocupar 32 de los 80 países en cualquier lugar del mapa, que es lo que el juego llama consolidación económica. La otra manera es ocupar 16 de los 80 países, pero formando un bloque económico mundial. ¿Qué significa esto? Es decir, que formen un solo bloque, y la otra manera de ganar la partida es que una corporación logre 16 de los 80 países, pero con la condición de que forme un solo bloque, es decir, que sean todos limítrofes, ya sea a través de territorio o puentes. Es lo que llama el juego un bloque económico mundial. Y el juego va a terminar en el momento exacto que alguien cumpla con alguna de estas 4 posibilidades. No es necesario determinar la ronda y que todos jueguen la misma cantidad de turnos. No, alguien lo cumple, se termina la partida. Sí, hay que tener en cuenta que si hay un objetivo corporativo que indique la eliminación de alguna corporación, se aclara que para que eso sea cumplido tiene que ser eliminado por la corporación que le tocó ese objetivo. Si es eliminada por otra, ya no puede cumplir ese objetivo corporativo y debe ir por alguno de los objetivos comunes, que es el mercado financiero, la conciliación económica o el bloque económico mundial. Vamos a explicar en profundidad el mercado financiero, que ya sabemos que si lo controlamos podemos ganar la partida estableciendo una hegemonía económica. Como vimos, cada uno de los países comienza con 5 módulos de capital al principio de la partida, es decir,
En el caso, acá tenemos un cuadrito muy lindo que te dice en 5 corporaciones son 25 módulos de capital en total, para 4 son 20, bueno, multiplica 5 por la cantidad de jugadores y te da la cantidad de módulos de capital que va a estar presente en el mercado financiero y que siempre se va a mantener como ya había comentado, ya que cada vez que pones sacas la misma cantidad de alguien, de la cantidad que te indique la tarjeta de consolidación. Una vez utilizada la tarjeta de consolidación, que es algo que no vimos, lo estamos explicando ahora, inmediatamente después todas las corporaciones que participan, incluso la que haya jugado la tarjeta, arrojan los dados. La que obtiene el mayor número incorpora tanto los módulos de capital como indique la tarjeta de consolidación de poder que se acaba de jugar. La corporación que obtiene el menor número retira tanto módulos de capital como indique la tarjeta de consolidación de poder que se acaba de jugar también. En el caso que no posea la cantidad de módulos de capital en el mercado financiero para retirar esa cantidad de fichas, lo hará la corporación que haya sacado el anteúltimo peor dado, y así sucesivamente hasta poder completar la cantidad de fichas que hay que retirar. Una cosa a tener en cuenta con los iconos de factura de poder que pueden impactar en el mercado financiero, como habíamos adelantado. Si una corporación al finalizar el movimiento de los iconos de poder porque jugó una tarjeta de consolidación de poder, como vimos que es la parte final de cada tarjeta, vamos a recordar que figura siempre acá abajo el movimiento de los iconos de poder, y logra hacer coincidir un icono con respecto a un país que tenga impreso el mismo icono, no pasa nada. Pero si lo hace coincidir con dos, por ejemplo en este caso, tenemos que va a poder incorporar 2 módulos de capital al mercado financiero y retira 2 de la corporación que elija. Y en el caso, vamos a suponer que es el turno del rosa, que es el último que termina, hizo coincidir 3, ¿sí? 2 le dejaron servidas y una que él termina de mover, logra hacer coincidir 3 iconos con sus respectivos símbolos en el mapa, en cada de los países que estamos hablando. Y en este caso incorpora 3 módulos de capital en el mercado financiero, retira 3 de la corporación que elija. Y acá viene una aclaración: las 3 fichas rosas que incorpora las va a sacar de su zona corporativa. 1, 2, 3. Y aquellas que retire, vamos a suponer que retira 3 del verde, se las lleva a su zona corporativa también, pero para negociar a futuro conmigo en este caso. Cada vez que una corporación logra dejar sin fichas en el mercado financiero a otra, es decir, sin módulos de capital, supongamos que le tocó el naranja, retiró una tarjeta y debe incorporar 2, obviamente ejecuta toda la tarjeta, y al momento de agregar 2 al mercado financiero, retira 2, supongamos que retira así y retira así, a mí me elimina la última ficha que tengo. Esto pasa a su zona, como dijimos, corporativa para negociar después. Al eliminar puede intercambiar 3 más por haber logrado ese beneficio. 1, 2, 3 y obviamente retira 3, que pasa al mercado a futura negociación, digamos. Y en este caso el verde no significa que no pueda poner más en el mercado financiero, y va a poder obviamente colocar a medida que las tarjetas se lo permitan, y no le van a poder retirar ninguna ficha hasta que no llegue a las 4 como mínimo. Supongamos que eliminé al jugador azul en su último país que se encontraba. Entonces ahora hay que retirar todas las fichas del mercado financiero que tengan. Se retiran del juego. También se van a retirar todas las fichas que estén en las zonas corporativas de cada uno de los jugadores. Es decir, esto también se va. Y además, si tiene alguna tarjeta de consolidación de poder, queda en poder del jugador que lo terminó eliminando. En este caso, esta tarjeta que él tenía me quedaba para mí. Y como le terminé eliminando esas fichas, las tengo que reemplazar por mías en el mercado financiero. Así que coloco 4 fichas. En el caso que no me alcance para completar el módulo de capital por haber hecho eliminación, completo hasta agotar stock, digamos, de mi zona corporativa, y continúa completando el jugador que está sentado a mi izquierda. Y hemos llegado al final de este tutorial, amigos y amigas, lúdicos y lúdicas, y espero que les haya gustado, que les haya servido. Traté de explicarlo despacio. Por ahí lo que tiene de malo este juego es el sistema de las fichitas estas, que puede ser bastante molesto para algunos jugadores. No me parece que está mal implementado, se podría mejorar. Obviamente podrían utilizar diales de cartón, como por ejemplo tenían el Tech 2, pero bueno, obviamente el costo es otro. Se ve que esto era más económico. Sigue siendo mi favorito el Tech 2 y el Tech Independencia. Dentro del mundo Tech, si bien plantea unas interesantes alternativas, esto del mercado financiero no está mal, una vuelta de rosca interesante, pero lo que no me gusta es que sigue siendo largas las partidas, que no haya un límite de rondas. Por ahí eso me tira en contra, digamos.
Dicho esto, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, denle like al video que siempre nos ayuda y hasta el próximo tutorial. Dejo un saludo a aquellos que nos pidieron que hagamos este video. No me recuerdo ahora bien los nombres, pero me lo han pedido un par de veces y traté de ser lo más fácil posible la explicación, explicándolo despacio y asimilando a estos términos que utiliza el juego, que son muy propios de la ambientación de negociación que dan, a los términos que estábamos más acostumbrados en los TEC anteriores. Fin del video. Adiós.